bien como obedecer, tener disposición de oír y seguir el mensaje que te dan. Shema le kol. Kol es voz y Shema es escuchar. Y está allí precisamente en el Deuteronomio 6. Está acá en donde se dice exactamente: escucha, Israel, tendrás un solo Dios. El Señor es tu Dios. ¿Entienden? Entonces, estar a la escucha es estar con los oídos abiertos. Y ahí me recuerda a Pablo, que dice que la fe llega por el oído. Tener los oídos abiertos y el corazón dispuesto para hacer que la palabra de Dios penetre en nuestro ser, nos transforme y nos haga actuar. O sea, entra por el oído, nace en la predicación, entra por el oído de los sentidos, pero después se hace parte de nuestro bagaje doctrinal que examinamos. El verbo crino en griego quiere decir juzgar, examinar, y aceptamos. Y al ir aceptando, vamos comprometiendo nuestro ser hasta llegar a la adhesión total. Ese es el laberinto de nuestra forma de ser. Esos son los pasos que damos en la vida, o los que quieren dar pasos en la vida. Se necesita, primero, que haya alguien que predique, lo vamos a ver en Romanos. Segundo, que tú estés dispuesto. Tercero, que juzgues el mensaje, porque para eso Dios te dio la cabeza, para que reflexiones. La fe no es un salto en el vacío. No, primero lo examinas y después poco a poquito vas asimilando y luego te vas adhiriendo hasta llegar a que todo ser comparta la forma de pensar de Dios. Ese es el trayecto, es el camino de todo lo que andamos haciendo aquí juntos. Dios nos ha regalado la posibilidad de hermanarnos en la búsqueda de la palabra, que es la que va a nutrir el bagaje de nuestro conocimiento y después de nuestro corazón. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Tenemos cuántos? 36. Ya 36. 46. Sí, ya es hora. Bien, pues vamos a empezar con la oración. Pero antes voy a presentar este libro, o mejor lo presento después, empiezo con la oración. Aquí en el libro de la mesa sigue el Salmo 51, el Salmo 51. Pero ayer escuché el Ángelus del Papa. Ya tenía muchos años que no oía un Ángelus. Leo el Ángelus que aparece en nuestra revista, aparece siempre un Ángelus. Pero no había escuchado ya el Ángelus del Papa, y de este Papa tampoco. Y ayer lo oí estuve oyéndolo. Y tomó el Salmo 8. Y dos frases de él me impresionaron, que se las voy a transmitir. Y voy a hacer una pequeña introducción antes de rezar el Salmo 8. Antes que nada, recuerden que los relatos de creación son del siglo X y IX antes de Cristo. Y este es un poema escrito precisamente a partir del conocimiento de esos textos y de la admiración directa de la creación de Dios por un poeta. Un poeta es alguien que, a diferencia de muchos, tiene una sensibilidad especial para captar las esencias y para impresionarse frente a las cosas. Y a veces escribe sus poesías, las comparte con los demás, y los demás, a partir de esa poesía, también se unen, se hermanan con él en el mismo sentimiento.
Y este poema se escribió por el siglo V más o menos, aunque arriba dice que es de David, porque a David se le atribuyeron muchos poemas, ¿no? O muchos salmos. Porque muchos de los escritores pensaban que atribuyendo a David adquiría su canción o su poesía, como quieran llamarle, pues más prestancia, iba a ser más escuchada. Pero por las circunstancias parece que esto ya es como el siglo V. Es difícil fechar los salmos, pero vaya. Bien, ¿de qué habla el salmo? Porque es una plegaria, lógicamente. El Papa hablaba de eso, de la plegaria. Es una emoción trasladada a la comunicación poética frente a la creación de Dios. Y el Papa insistía en la parte central del Salmo, en que las maravillas, los cielos, las estrellas, la luna, creados por Dios, están allí y son refulgentes, son hermosos. Y al lado de ellos, pues, el hombre pareciera una cosa muy sencilla, muy ínfima al lado del universo. Pero lo que viene a resaltar aquí el poeta es que nosotros somos los únicos, a pesar de que somos seres muy débiles, esa palabra la usó el Papa, que nacemos, crecemos y morimos. En el camino encontramos muchos obstáculos, enfermedades, pues, violencias, divisiones, siempre peligros. Nuestra vida está siempre en las manos de Dios. Por eso debemos agradecerla todos los días. Sin embargo, somos los únicos seres de la creación que somos capaces de conocerla, de percibir la belleza de las criaturas y intuir la grandeza del Creador. Por eso fuimos esa imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que le impresiona al poeta. Y otra de las cosas una frase que me impresionó del Papa es que dice: la creación es la firma del amor de Dios. O sea, en todos los seres creados, Dios dejó su firma. La creación es la firma de Dios, desde la autenticidad de su amor. Ahora sí, vamos a rezar con el Salmo 8. Hoy, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán, para que de él cuides. Primera parte, pues, del Salmo. O sea, al contemplar la grandeza de los mundos, la belleza de los cielos, desde la forma de ver que tenían aquellas gentes, pues del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Su cosmología era muy distinta de la nuestra. Sin embargo, la admiración es la misma, la capacidad de asombro, también esa frase la dijo el Papa ayer. La capacidad de asombro de este poeta es inmenso. Y la interrogación: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de Adán lo dice a propósito, porque Adamá quiere decir tierra. Este hombre que nació del polvo de la tierra, para que tú te acuerdes de él. Apenas inferior a los ángeles lo hiciste.
coronándole de gloria y esplendor. Ahora que viene, después de haber confesado que somos débiles. Sin embargo, al mismo tiempo, apenas lo hiciste inferior a los ángeles. Le hiciste Señor de las obras de tus manos. Porque el hombre, como decía aquel filósofo griego, Protágoras, es la medida de todas las cosas. Lo hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. Ovejas y bueyes, todos juntos, y aún las bestias del campo, y las aves del cielo, y los peces del mar, que surcan las sendas de las aguas. Vuelve a aparecer la belleza de la creación de Dios, primero en el cielo con los astros, y ahora en la tierra con los animales y las plantas, y en los mares con los peces que surcan las ondas de las aguas. Y termina la poesía con la inclusión, un recurso, acuérdense, que Pablo bien lo usa. Una inclusión es cuando se inicia con una frase y con esa misma frase se cierra el poema. Empezamos diciendo: oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre en toda la tierra. Y terminamos diciendo, fíjense bien: oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso tu nombre en toda la tierra. Entonces, después de este salmo, como conclusión, que nunca se nos agote el asombro frente a la creación, que nunca perdamos la dimensión pasajera de la vida, para que todos los días la agradezcamos, bien al lado de la grandeza de los astros y la belleza del cosmos. Nosotros somos débiles, criaturas que nos vamos pronto porque tenemos y morimos. Sin embargo, nadie como nosotros, apenas fuimos criados un poco inferior a los ángeles. Nadie como nosotros que tenemos esa capacidad de intuir y gozar la belleza de la creación. Esa es la oración de este día, pues. Bueno, segundo, presento de este libro, se llama Arqueología y Evangelios, de Joaquín González Echegaray, de la editora Verbo Divino. Un trocito que tiene aquí, que les va a hacer llegar Noé a todos ustedes. Sobre, a ver si pueden verlo. Si lo ven así. Sobre un cáliz encontrado en el siglo I en Jerusalén, a través de las excavaciones. Por eso este libro es Arqueología y Evangelios. Y viene aquí una partecita donde dice: respecto al vino, solía ser más bien abocado, es decir, algo dulce. Y en cuanto a la copa o cáliz utilizado por el paterfamilias judío de la época de Jesús, hay que pensar en un vaso importante de cerámica o cristal, pero en manera alguna puede descartarse para un acontecimiento como la cena papal en una casa acomodada de Jerusalén, una copa de más categoría, bien sea de bronce o de plata, sino dar en absoluto copa de piedra, tan en uso entonces en Jerusalén, y eso lo sabemos por la arqueología, lógicamente. Esta última podría ser de caliza, de mármol o de alabastro, sin excluir materias más preciosas como el ágata o la calcedonia. Ese trocito se los va a transmitir con la imagen misma de este cáliz encontrado en Jerusalén en el siglo I, para que lo tengan ahí en sus apuntes. Parecido a esto debe ser el cáliz que compartieron los apóstoles, tomad y bebed, ¿se acuerdan?
¿sí? Lambate, pinete, tomad y beber. Recuerden que lógicamente no había un cáliz para una copa para todos, sino de una sola copa, tomad y bebed. Jesús pasa a la gente que tiene a su alrededor, pasa a ¿cómo se llama? Un mismo cáliz para que lo compartan. Ellos no tenían como diríamos, las ideas que tenemos nosotros sobre la higiene. Aquí también tengo en este mismo libro, está una posible última cena. Así sería, porque nosotros estamos acostumbrados a la de Leonardo da Vinci, pero esta también es una toma, relieve romano del siglo I, que representa un banquete de 12 comensales en torno a una mesa redonda de 3 patas. Obsérvese la naturaleza de los lechos y la forma de estar recostados los comensales, con los pies hacia afuera. Apenas ese peso se necesitaría agrandar. Sí, se puede colocar ahí en la misma página. Es esta. Okay. Bueno, muy bien. ¿Cuántas personas hay? 60. Bueno, perfecto. Vamos ahora a entrar en materia. Ya nos gastamos unos minutos en presentar las cosas que pueden ayudarles a ir comprendiendo más la Eucaristía. Bueno, también puedo estar diciendo, ese tomad y bebed es lo mismo con el pan, tomad y comed, que Cristo lo dio en las manos. La Eucaristía siempre se tomó en las manos hasta el siglo XII. ¿Cómo se llama? San Juan Crisóstomo decía que se toma en la mano izquierda y se pone la mano derecha abajo para hacerle un trono al rey, así decía él. Y luego se toma la hostia y se mete en el cáliz. Esa es la forma original. Por eso, pues yo siempre he dado la comunión para quien la quiere. Siempre hago esa advertencia para quien la quiere en la mano. La comunión en la boca empezó en el siglo XII porque la gente pensó que las manos eran más pecadoras que la boca. Y pues son parte de la ignorancia. Porque el cuerpo simplemente es instrumento. Nosotros solamente pecamos con la mente y el corazón. Acuérdense la frase de Cristo: no mancha lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Los pecados se cocinan en tu mente y allí se realizan. El cuerpo es simplemente instrumento ejecutor. Por lo tanto, esa es doctrina de Cristo. Capítulo 7 de Marcos, si se acuerdan. Bueno, pues ahora sí entramos en materia, por favor. Ya me estoy alargando. Es que de la Eucaristía se pueden decir muchas cosas, desde luego. Bien, vamos ahora al capítulo, a la siguiente pregunta que los corintios le hicieron a Pablo. Porque eso es lo que hay aquí, ¿no? En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Empieza el verso primero del capítulo 12. No quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Primero voy a hacer la división contextual del mismo texto, pues. El asunto es tan importante, o para Pablo era tan importante, que le va a dedicar 3 capítulos. El 13 y el 14. Siempre acostúmbrense a leer a Pablo. A, B, A'. Pero aquí los capítulos están por capítulos, está muy fácil. La A es el capítulo 12, la B es el capítulo 13, y la A y la A' es el capítulo 14. Así de fácil. Con pequeños
pequeñas, ¿cómo se llama? Una pequeña, nada más el verso 31 del capítulo 12 entraría, según es parte todavía del 12. Nomás que aquí está como separado, ya está separado. Jerarquía entre los carismas, himno a la caridad. Empezaría en el verso 31. Pero lo demás todo así está, o sea, está más fácil que los anteriores. Pero es largo, es un proceso lógico en espiral, pero muy largo. Pero siempre lo mismo. Vamos a exponer primero el 12, que son los carismas, y después viene la iluminación teológica, que es el capítulo 13, es el himno a la caridad, porque si bien el problema que había en Corinto era precisamente el abuso, sobre todo de la ejecución de estos carismas en forma desordenada, lo va a corregir Pablo en el capítulo 14, después de iluminar teológicamente a través del himno a la caridad. O sea, todo se explica, los carismas se explican desde el amor, desde la caridad. Bien, nosotros aquí en nuestra carpeta vamos a trabajar nada más el capítulo 12, es decir, exponer todo el asunto de los carismas. ¿Por qué? Porque pues no podemos ir exponiendo todos los capítulos, vamos tomando de todas las cuestiones lo más importante. Aquí vamos a tomar la exposición de los carismas y ya después ya se van a entender más fácilmente los capítulos siguientes, 13 y 14. En la página 97, en el tercer párrafo, en los 3 primeros versos del capítulo 12, pretende el apóstol prologar el tratado propiamente dicho de los carismas. Desde luego lo hace respondiendo a otra pregunta concreta de los destinatarios y empieza contestando como en 1 Tesalonicenses 4:13. Si se acuerdan allá, le preguntaron los de Tesalónica que qué pasara, cómo iba a ser el encuentro con Cristo resucitado el día de la parucía. Y él contesta. Aquí le preguntan sobre los carismas y él contesta. Son preguntas desde el matrimonio del 7, las carnes inmoladas a los ídolos del 8, la Eucaristía del 9, del 11, y ahora es otra pregunta que va a resolver Pablo. Acuérdense que eso es lo que dice aquí en el texto también, en el texto griego. Perigi de ton neumaticon adelphoi u telogimas anosen. En torno a los dones espirituales, hermanos, no quiero que ignoréis. Y empieza a decir lo que él cree que es importante. Es una introduccióncita. Luego en el verso 13 es importante a lo mejor porque esa frasecita de repente la usamos. Dice el verso 3, me voy a brincar el 2. Dice, Dio norixogemin joti udeis eneumati eu lalon legi. Quiero haceros saber que ninguno, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir que Jesús es anatema. Anatema Jesús. Cayudeis dinatei eipen. Y uno tampoco puede decir que Jesús es el Cristo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Ei me en neumati hagio. Sin la ayuda del Espíritu Santo podríamos traducir así. Bueno, así estamos hablando pues de la introducción apenas. Y ya propiamente el tratado el tratadito sobre los carismas empieza en el verso 4. Hay diversidad de carismas, dice aquí. Verso 4.
que airesis de charismaton eisin. Hay diversidad de carismas, pero un solo espíritu. Fijarse, un solo espíritu. Hay diversidad de servicios, diaconion. Diáconos es el servidor, servicios aquí en genitivo, diversidad de servicios, pero un solo Señor. Voy remarcando porque voy a regresar sobre eso. Un solo Señor. Primero dijo un solo Espíritu y ahora dice un solo Señor. Y hay también diversidad de operaciones y un solo Dios que obra todo en todos. Jo de autos teos, jo energón, ta panta en pansi, que obra todas las cosas en todos. Volvamos a nuestro texto. La palabra anatema, que literal del griego es ana, que quiere decir arriba, lo que se pone arriba. Anatitemi, está compuesta la palabra de anatitemi. Titemi es poner. Esto es poner. Yo pongo el libro sobre. Titemi. Anatitemi es poner arriba, poner separado. De hecho, acuérdense que esta es una traducción del hebreo. En hebreo, la palabra anatema, es decir, la palabra anatema la utilizan los 70, dice aquí, para traducir el hebreo erem, que significa en primer lugar el voto que se consagra a Dios una persona o una cosa. En segundo lugar, significa el castigo divino que convierte en abominable a la persona o objeto que debe evitarse. Por último, también significa la pena de la sinagoga, que excomulgaba a algunas personas, las separaba. Entonces el anatema es una separación del grupo. Podría ser, o sea, tiene esos tres significados. Aquí en el texto significa la maldición de la persona de Jesús, como prueba de que ya no están actuando según el Espíritu. Sí, eso significa, o sea, nadie, repito otra vez el texto, nadie puede, estoy hablando del verso 3, nadie puede, hablando con el Espíritu de Dios, decir que que Jesús es un anatema, es decir, es alguien maldito. Y nadie puede tampoco decir que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, por lo tanto, sino con la ayuda del Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, el sentido de la palabra anátema es el tercero que puse aquí, ¿no? Es el, ¿cómo se llama? Es el tercero. Nadie que verdaderamente ame a Dios y que esté actuando bajo ¿cómo se llama? La presencia del Espíritu Santo puede separar a Cristo o puede llamarle maldito. Eso sería contradictorio. Eso es una señal de que la persona no está con Dios. Por último, también significa la prensa, ya lo vimos entonces, como prueba de que ya no están actuando en lugar según el Espíritu Santo. Así como en 1:18, 4:21, el apóstol distingue la sabiduría humana de la divina, ahora también distingue la verdadera piedad cristiana de la mística griega oriental, fundada en las fuerzas instintivas o irracionales del hombre. ¿A qué me refiero? Porque antes de que entremos vamos a dejar claro ¿por qué se toca el tema de los carismas? Porque solo en las iglesias paulinas
hay estas como celebraciones de los dones del Espíritu. En la iglesia madre solamente se había manifestado el Espíritu allá el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos, ¿verdad? También se manifestó el Espíritu allá en Cesarea, capítulo 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Y allá en Corinto, y aquí en Corinto, perdón, estamos precisamente hablando de Corinto. Pero estas gentes de Corinto, la mayor parte de los componentes de la comunidad son de origen pagano. Y ellos estaban acostumbrados a la celebración de los misterios con los dioses paganos. Dice aquí en la mitad de la página 97 del último párrafo: allá la búsqueda desembocaba en la pérdida de la conciencia, entrando en un éxtasis de poderes arbitrarios, exaltación de las fuerzas instintivas que arrastraba a los practicantes a las vivencias orgiásticas. Entonces, seguramente Pablo va precisamente a iluminar, capitalizando ese pasado pagano de los ahora bautizados que habían tenido ese origen, explicándoles en qué consisten los verdaderos carismas, los dones del Espíritu, y cómo pueden utilizarse, para qué se deben utilizar y de dónde proceden. Eso es lo que va a enseñar Pablo, y por eso vamos a entrar a los versos 4 al 6. Los versos 4 al 6. Tomamos aquí tantito el texto. Gracias. Dice: Yeresis charismaton eisin. Hay diversidad de carismas. Empiezo porque a lo mejor muchos no saben de dónde viene la palabra carisma. Es charis, acuérdense. Charis es gracia en griego. Charis kairene apoteu, en los saludos de Pablo, ¿no? La gracia y la paz de parte de nuestro Dios. Apoteu. Entonces, charis es gracia, y de allí viene la palabra charisma. Es un don. La palabra gracia en español es eso, también un don, porque en latín la palabra carisma en latín se dice gracia, es un don. Y nada más que con el tiempo, ya en español nosotros no decimos carisma, sino decimos, la ji se convirtió en capa y decimos carisma en español, pero en el original está con ji, como se lo podrán ver ustedes en el verso 4, los que tengan el Nuevo Testamento. Y si no, después Anastasio. Ana es arriba. Ana titemi. Anamnesis. Anamnesis es el nombre de la Basílica de la Resurrección. Entonces, Anastasio es el que resucitó, se levantó. Anatistemi. Se resucitó. Anástasis es la resurrección de Cristo. Bueno, entonces decía yo, volvamos al tema. Carisma es eso, es un don venido de Dios. Y hay diversidad de carismas, pero un solo espíritu. O sea, no cada quien trabaja los carismas por su cuenta, sino hay un solo espíritu de donde proceden. Hay diversidad de servicios en la comunidad, pero un solo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero
un solo Dios que obra todas las cosas en todos. Entonces, volvamos otra vez a nuestro comentario. Los 3 versos forman un perfecto paralelismo. Son 3 versos, 4, 5 y 6. Todos los carismas tienen un mismo origen. Son dones o ministerios, si quieren llamarle así también. Ministerium es latín. O operaciones que provienen del Espíritu, del Hijo o del Padre. Porque acuérdense que les dije que se fijaran que Pablo utiliza las 3 divinas personas, pero un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios. Utiliza las 3 divinas personas en expresión. Ahí lo pueden ver también en español, en su texto. Hay muchos carismas y se reparten entre muchos, según las necesidades de las mismas comunidades. Son los dones con los que Dios adornó la existencia de cada uno de nosotros. Todos tenemos dones distintos, porque no hay un ser que se haya repetido. No hubo nunca nadie igual a mí, ni lo habrá después. Y no hubo nunca nadie como tú, ni lo habrá después. El conjunto de dones que tú tienes, en primer lugar, tienes que darte cuenta que vienen de Dios, de la Santísima Trinidad, porque aquí parece que hace alusión a las 3 divinas personas. Es que todos los dones que recibimos vienen de Dios. Segundo, ¿qué tendríamos que hacer para darnos cuenta también de esa presencia de dones? Analizarnos y preguntarnos cuáles son yo a veces así les digo a las gentes: descubre tus 5 cualidades principales. Después descubre 10. Y ahí te vas poco a poco. ¿Cuáles son tus habilidades? Vamos a llamar así. Que se llaman carismas, que se llaman las gracias con las que Dios te adornó. Sabes hacer bien. ¿Y qué te gusta hacer? Y con eso ya estamos metiéndonos en el centro mismo de la enseñanza de Pablo. Porque los carismas, primero, no se les olvide, vienen de Dios. Hay muchos carismas y se reparten entre muchos, según las necesidades de las mismas comunidades. Se discute si carismas, ministerios y operaciones son diversos dones o solo sean juego de palabras. Parece que se trata de un juego de palabras, porque al final de cuentas son dones para el servicio. Y aquí se les llama así. Se les llama ministerios, y un ministerio tiene como finalidad un servicio. Acuérdense que el verbo que se usa en griego tiene la raíz de diáconos, son servicios. Y operaciones. Parece que se trata más bien de juego de palabras, pero en el fondo son cualidades puestas al servicio de. Podemos decir las tres palabras por cualidades, dones, carismas, pues, que tenemos cada uno de nosotros para el servicio de la comunidad. Entran en relación con las 3 divinas personas. Una cosa sí es distinguible: tener el don, y otra el ejercerlo, etc. Bueno, aquí mismo dice, ya vamos bien, vamos ahora del 7 al 11. Todo carisma es un reflejo del mismo espíritu. Es una fuerza que tiene su origen en él y por él actúa. Y debe operar gratuitamente como don que así ha sido concedido. Y así ha de comunicarse
para la edificación de la iglesia. Bueno, en el 8 dice: a cada uno le fue dado la manifestación del Espíritu para su utilidad. A uno le fue dado el Espíritu, la palabra de sabiduría. A otro, la palabra de conocimiento a través del Espíritu, kata tu neuma. A otro, el don de la fe, también en el mismo Espíritu. A otro, los dones de sanación, las capacidades de sanación, pero también en un mismo Espíritu. A otro, las operaciones del operar milagros, el hacer milagros. A otro, el don de la profecía. A otro, la diacrisis, o sea, la capacidad de entender, de discernir los espíritus, entenderlos, juzgarlos, entenderlos. A otro, el don de lenguas. A otro, el poderlas explicar, hermeneia, glossum, el don de poder explicar esas lenguas. Entonces, ahí tenemos una serie de 9, aquí cuenta Pablo 9. Aquí aparecen 9 carismas. No es fácil especificar con exactitud la naturaleza y finalidad de cada uno. Sí, es complicado. El discurso de sabiduría, Sofías, porque Sofía es sabiduría, y el discurso de ciencia, gnosis, conocimiento, la palabra de conocimiento, la plantean la primera dificultad. Logos es el género, los genitivos son la especificación. Los genitivos son Sofías y Gnosis. Siguiendo a 2.6, la sabiduría puede significar la capacidad de penetrar en los misterios divinos. El don de la sabiduría sería la capacidad que reciben algunas personas de penetrar en los dones divinos, de gustar conocerlos, de conocer las cosas de Dios, las cosas de arriba. Mientras Gnosis, siguiendo al 2.6, puede ser una forma más superficial de conocimiento. En estas capacidades se encontrarán los profetas, los apóstoles y los doctores, que se van a señalar más adelante, según las diversas habilidades para entender y enseñar la palabra. Estos primeros dones, pues, tanto el de conocimiento como el de sabiduría, están ordenados en la línea de la enseñanza de la palabra, de la catequesis, diríamos, de la teología. El don de sabiduría, don de penetrar más a fondo el conocimiento de las verdades divinas y el gustar el penetrar eso. Y el don de conocimiento sería un poco más leve, pero es un don más superficial, como dice aquí, pero son capacidades que se conjuntan. Unos son los que investigan, unos son los teólogos y otros son los que llevan la palabra a la gente sencilla, podríamos decir así. La pistis es el don de la fe, que otra vez volvió a estar mal escrita porque la sigma final es una forma de S española. Y aquí la máquina no se la dio al que hizo el... Aquí tiene un sentido más enfático. Es la base de las operaciones carismáticas.
O sea, para que le demos sentido a los dones que hemos recibido de parte de Dios, en el fondo, el don del que parte todo lo demás es el don de la fe. Saber que yo tengo ese don, confiar que he recibido ese don, y aquí la palabra fe está más allá de la fe a sentimiento y es la base del don de la profecía, es la base del don de lenguas, es la base del don de los milagros, es la base de la discreción de espíritus. O sea, entonces ese don, el don de la fe, es como el eje de donde parten los demás dones, para que no se vayan a equivocar o regresen de su equivocación los corintios. Sí. Se necesita pues tener el don de la fe. La glosolalía, es decir, la capacidad de hablar en lenguas, se dio en Corinto, en Cesarea y en Éfeso, como había yo dicho. En Éfeso, acuérdense, capítulo 19 del Hechos. Cesarea, capítulo 10 de Hechos. Y Corinto, estamos hablando aquí, en capítulo 12. No se trata del don para hablar lenguas extrañas, no, sino la facultad de emitir en estado estático sonidos ininteligibles y capacidad para interpretarlos. Por favor, entiendan bien. No es el don de lenguas, no es el que tengas la capacidad de hablar muchas lenguas, sino es un don específico, muy parecido a lo que habían vivido en la paganidad muchos de los que ahora formaban parte de la comunidad cristiana de Corinto, o que creían haber vivido cuando celebraban los misterios. Y aquí Pablo les aclara. La idea es testimoniar la presencia del Espíritu de Dios en la comunidad, es enseñar que este rico mundo de dones diversos tiene una sola finalidad, la de unificar a los componentes de un grupo cristiano, haciéndoles ver que esos carismas se ejecutan con el poder del Espíritu. Entonces, acuérdense también que los carismas del don de lenguas son dos. Creo que no lo dije aquí. El don de emitir sonidos inenarrables, inspirados por el Espíritu Santo. Y el segundo don es el de interpretarlos. La hermeneia, decía en griego, ¿no? El don de interpretación de los dones. Entonces se necesitan dos personas. Uno que emite esos sonidos, que no tienen otra idea, sino la de saber que el Espíritu de Dios está cerca, que el Espíritu de Dios unifica a la comunidad y que los carismas y que todos los carismas que tiene cada uno están en función de la misma comunidad. Bueno, el verso 12, si quieren, me gustaría que alguien de ustedes lo lea del verso 12 en adelante. Verso 12. Así también el cuerpo humano. Sí. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo, pues así también es Cristo. Porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no pertenezco al cuerpo, ¿dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, ¿dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora bien,
Dios colocó a cada uno de los miembros del cuerpo donde quiso. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, aunque los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Pensemos que los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son indispensables y que solemos cubrir con mayor dignidad a los que nos parecen los más viles. Así, a nuestras partes menos honrosas las dimos con mayor recato, pues nuestras partes honrosas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su alegría. Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro con una función peculiar. Así Dios puso en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los milagros, después el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles o profetas o maestros? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Comparten todos el carisma de las curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Todos las interpretan? Aspirad a los carismas superiores, pero voy a mostraros un camino más excelente. Bueno, gracias. Este verso 12, sí que lo leyeran todo, digo del verso 12 en adelante, porque realmente es una especie como de comparación que Pablo toma del medio cultural del tiempo. Ya se usaba la imagen, él la retoma y la vuelve, y a través de ella va a manifestar la pluralidad de los carismas. Ya dije hace algún momento que todos tenemos nuestros propios carismas, pluralidad de carismas, pero siempre en la unidad que nos da su procedencia, que es Dios, y la finalidad de los carismas, que es el servicio a la comunidad. De la misma manera que en el cuerpo, la mano, los pies, los oídos, la nariz, etc. Tienen oficios distintos, pero forman un solo cuerpo. Son partes del mismo cuerpo. Esa imagen, decía yo, ya venía del tiempo del Imperio Romano. Aquí está citado en el párrafo tercero de la página 99, un tal Menenio Agripa, para convencer al pueblo romano que ya se había retirado al Monte Sacro, de que el Senado y la gente formaban un mismo organismo, utiliza exactamente esta misma imagen, diciéndoles, no se separen de nosotros porque ya se habían revelado. El Senado y el pueblo romano son lo mismo. Somos parte de lo mismo, formamos un solo cuerpo. Y todavía si vas a Roma, a la Roma actual, en las tapas de los, ¿cómo se llaman? Atarjeas, todavía dice Senatus Populusque Romanus. Hoy todavía en la ciudad de Roma. El Senado y el pueblo romano siempre juntos, ¿me entienden? Bueno, esa es la imagen. Pero Pablo, ¿para qué la utiliza? Este verso en la misiva es una comparación que, basándose en el cuerpo humano y sus miembros componentes, nos habla de diversidad de personas que forman la iglesia y que juntas, aprobando cada quien lo correspondiente a sus carismas, interactuando entre sí,
logran la edificación plena de la comunidad, que tiene como fuente la presencia y el poder del Espíritu vivificante. O sea, diversidad de dones para lograr la comunidad. Unidad, diversidad, unidad, en conjunción perfecta. O sea, que nadie piense, que lo primero que nadie piense que los dones son propios. Que nadie piense que los dones son para lucirse personalmente, porque los dones son regalos. Y segundo, que tienen ya una finalidad pensada desde Dios, que es el servicio a la comunidad, la interacción, el completarse. La comunidad solo se completa con la capacidad que cada uno tiene de enriquecerla. Esa es la doctrina de Pablo. La expresión así también Cristo, del verso 12, dice, como pues el cuerpo está en el cuerpo, está en uno, los miembros son muchos, así también dice, muchos están en el cuerpo. Y luego dice, juntos caigo Christos, dice, y así Cristo. Nos preguntamos esa expresión, y así Cristo, ¿qué significa? Aquí abajo, en la página 99. Como el otro miembro de la comparación no es muy clara, no sabemos si se refiere a Cristo persona o a Cristo iglesia compuesta de todos los bautizados. El segundo sentido es el que guarda en las cartas de Efesios y de Colosenses, o sea, Cristo como comunidad. La comunidad, la iglesia, es la presencia mística de Cristo en la tierra. Y parece que sí tiene ese significado colectivo. El verso que sigue, el verso 13, habla exactamente de judíos y de griegos, de esclavos y libres, y todos con el mismo espíritu. Entonces, probablemente se esté refiriendo, y así en Cristo, a la comparación que ya Pablo hace, de que todos nosotros, bautizados, conformamos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, cada uno actuando con sus dones, enriquece el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien. Después los versos del 14 al 27. Este largo párrafo continúa la feliz comparación metiéndose en nimiedades, pero su intento parenético teológico salva las digresiones. Se explaya el apóstol sobre la variedad y unidad de los miembros de su interdependencia, que en la aplicación a la iglesia cristiana lo lleva a hablar del amor y del servicio recíproco. Se maneja una especie de ley de las comparaciones de la misma manera que el cuerpo ha protegido a los miembros más débiles y menos nobles. Así también en las iglesias, los menos fuertes y los más desprotegidos esperan ayuda de los otros. Sí, siento que como que Pablo muchas veces en sus cartas acostúmbrese, como que se pierde de repente, disgrega, pero al final de cuentas lo que salva todo el parágrafo es la idea de la interdependencia, que todos necesitamos de todos, y de la unidad que debe guardarse entre nosotros, y de la riqueza que podemos prestarle al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, poniendo en actividad nuestros propios carismas. De eso se trata. Especialmente, aquí Pablo se refiere también, acogiendo a los más débiles, a los más desprotegidos, que necesitan más ayuda. Por lo tanto, pues ya va poco a poco insinuando Pablo que otra de las bases, así como dije que la fe es indispensable para entender los dones espirituales, los carismas,
Ya desde aquí va diciendo que no se pueden ejercer los carismas si no es con el sentido profundo de servicio, que traduce la caridad. Y allá va a venir el himno a la caridad. O sea, todos los servicios solo se entienden como manifestación del amor que ya entendiste. Primero, que ya vives de parte de Dios hacia ti y que ahora lo extiendes hacia otros. Porque lo tuyo, como bautizado, no es una manifestación simplemente humana cuando acoges a otro, sino es caridad. Y la caridad se distingue de la compasión natural en eso, en que ya viviendo el amor del Padre, el amor de Dios, también empiezas a vivir el amor de los otros y pones en ejercicio, primero descubres tus cualidades para ponerlas al servicio de la comunidad. Y esa es la voluntad divina. Versos 28-31. La idea del escritor es frenar el ansia de los corintios por la vivencia continua de los carismas de mayor resonancia y vistosidad, para que en su panorama más amplio se entienda el origen social y eclesial de estos. O sea, de eso se trata. Pablo, ¿qué quiere? Que se entienda que vienen de Dios y que están al servicio de la comunidad, y lo dice de una manera y lo dice de otra, con comparaciones. No se trata de simplemente, como lo hacían los corintios, de manejar más los dones que tienen, los dones, por ejemplo, de milagros, los dones del don de lenguas, de curaciones, los que tienen más vistosidad, sino entender el origen y el servicio hacia los otros, pensando siempre en la construcción y en la manutención de la comunidad, dejando de poner acentos en el lucimiento personal y en la tentación de creer que los dones que tienen su origen y poder funcional en el Espíritu de Dios sean capacidades autónomas o personales. Creo que por allí tendríamos que leer los versos del 28 al 31. Son dones divinos, no tienes por qué presumirlos, sino más bien agradecerlos y ponerlos a funcionar. Es una manera de vivir eclesialmente, sin buscar lucimientos personales, sino siempre el servicio. Y el servicio es la traducción de la caridad. Como ya después, para que puedas leer el capítulo 13. Preguntas. Yo, Monseñor. Sí. Monseñor, esta misma idea de Pablo de descubrir los servicios o los carismas, más bien, a la luz de Dios en tu persona y después ponerlos al servicio de los demás, es la idea central que llevará a la carta de Filemón cuando se refiere a Onésimo. Allá se trata de, sí, en cierta forma sí, pero allá más bien se trata de es una pequeña carta de recomendación a Filemón, de recomendación de Onésimo frente a Filemón, porque se supone que Onésimo era su esclavo y alguna cosa habría hecho que escapó y fue a dar con Pablo, y allá estaba al servicio de Pablo, y allá estuvo oyendo a Pablo, etc. Y le pide Pablo en esa carta de recomendación que lo trate bien, que es hombre bueno, que es hombre de Dios, etc. Ya tendremos oportunidad de decir que Pablo también ahí pues no deja de ser hombre de su tiempo. No se pronunció nunca contra la esclavitud. El que sea esclavo, que siga siendo esclavo, aunque interiormente se sienta como hombre libre.
no pronunció la frase definitiva de decir todos somos absolutamente iguales. No llegó hasta allá. Sí, gracias. Otra pregunta. Mientras tanto, iba yo a decirles, ya sabía, traía algo en la cabeza, pero se me fue. Mientras hagan pregunta, a ver, viene, si me regresa. ¿Alguna pregunta más? Yo, monseñor, buenas tardes. Hola, buenas. La ley de compensaciones o de retribuciones me remite al pueblo judío, en donde se hacía acreedor por creer en un solo Dios y en el Dios verdadero por quien se vive, a larga vida, a varios hijos, a tener trabajo, a una solvencia que el pueblo elegido sabía que tenía derecho y que realmente lo hizo cierto, hasta la fecha. Estos hombres son muy unidos, muy solidarios. Esa ley de compensaciones, ¿cómo se ven los primeros cristianos? ¿Por medio de los carismas? Sí, pues en cierta forma sí, ¿no? Desde luego que sí. Pero el origen de los carismas, como dije, más bien viene de la influencia griega, porque prácticamente estas celebraciones así comunitarias se dan solo en las iglesias de Pablo. La manifestación del Espíritu sí se había dado, ya les dije, allá en Jerusalén, en Pentecostés, allá en Cesarea y después en Éfeso. Pero no el ejercicio de los carismas continuos como lo estaban viviendo estos. Sí, esta pregunta tuya me lleva a advertirles, creo que se me pasó a advertirles que ahora pareciera como que las cosas se hicieron al revés. Primero presenta Pablo los carismas, tal como deben ser, que en lugar de presentar cómo deben vivirse, que debería ser la conclusión, ese cómo deben vivirse está en el capítulo 14. Es decir, ya son reglas concretas para vivir en orden los carismas. Después de la iluminación del capítulo 13, que es un himno a la caridad. Sin caridad no hay carismas. Serían a lo mejor, pues no sé, como se estaban viviendo en el orden, es decir, manifestaciones milagrosas, que siempre el hombre ha buscado eso, sin que no tenían ni unidad en Dios, ni la carga de fe y de la caridad que pide, ¿no me entiendo? Sí. Porque yo digo, realmente esta doctrina sobre los carismas es exclusiva de Pablo. Pero como que asume, digamos, el presupuesto cultural de sus fieles corintios, y yo creo que de todas las iglesias del mundo pagano, para darles el significado que quieren como manifestaciones del Espíritu Santo. Nadie sin el Espíritu Santo puede ni siquiera decir que Jesús es el Cristo. Verso 3, hoy vimos, ¿no? 12:3. Eso es lo que es la enseñanza de Pablo. Sí, gracias. Sí, ¿alguien más? Monseñor, yo tengo una pregunta. En la catequesis infantil, en la catequesis enseñamos los dones del Espíritu Santo. Estos son los carismas de los que habla Pablo, y estos dones tienen su origen en Pablo. Ya está buena la pregunta. No, es prácticamente lo mismo. Pero estos, decía yo, son los que estaban viviendo la gente influenciada por su origen pagano, ¿me entienden? Entonces lo que hace Pablo es, en cierta forma, llevar a los dones del Espíritu Santo. Entonces la pregunta de usted está muy buena. Los va a entender que son los mismos dones del Espíritu Santo, el don de la sabiduría, nada más que ese don de conocimiento, etcétera, parte de los dones que aparecen también allá por ejemplo, en Gálatas lo vamos a encontrar, pero otra vez no. Pero esos dones vienen viajando desde Isaías, desde el capítulo 11 de Isaías. Ya vienen viajando esos dones del Espíritu, los dones de Dios.
y ya después se habla de dones del Espíritu Santo. Pero sí tiene ese parentesco. Y lo que hace Pablo es, vuelvo a repetir, a partir de las aportaciones del mundo pagano, que hay muy impresas de los componentes de la comunidad de Corinto, llevarlos a descubrir los dones del Espíritu Santo. Sí, les decía yo, esos sí ya vienen viajando desde el Antiguo Testamento. Isaías 11 es del siglo VIII antes de Cristo. ¿Alguien más? Gracias, monseñor. Sí, para servirle. Yo, padre. Sí. Al final decía que, entonces, Pablo decía que, pues, estos dones o estos carismas que se nos han dado, pues no hay por qué presumirlos, sino ponerlos al servicio, porque son dados por Dios. Entonces, se puede decir que también la misma carta a los Corintios ya decía en el capítulo 1, versículo 31, sobre que el que se gloríe mejor en Dios. Entonces ese reconocimiento en Dios, no en estás uniendo perfectamente, o sea, sí. Esa es la idea. Les decía yo que ese verbo kaujomai aparece por muchas partes en las cartas de Pablo. O sea, nadie tiene por qué gloriarse de las cualidades que tiene si no es en Dios, porque son dones. No se les olvide la raíz, charis. Son dones, son gracias. Y no son para lucirse, son para ponerlos al servicio. Y la idea que se me estaba yendo, que quería decirla y se me fue hace rato, es que hay muchos carismas en la iglesia. Aquí, así es la frase de Pablo. Aquí solo se menciona 9. Pero hay muchísimos otros más. Simplemente trata de buscar en ti mismo cuáles son tus cualidades, lo que sabes hacer y te gusta hacer, y lo has ido puliendo a través del tiempo con la ayuda de Dios para ponerlo al servicio de la comunidad. En las parroquias, pues hay, lógicamente, el servicio de catequesis, el servicio o lo que llamamos nosotros precisamente teología. Al principio, hasta el siglo VIII, después de Cristo, no se hablaba de teología en la iglesia. Se hablaba de catequesis, del verbo categeo, que significa instruir. Y aquí viene la palabra catequista, pero es lo mismo. Y ya después, ya con el contacto con los filósofos, que hacen ya los escolásticos, empieza a llamarse teología, porque Platón le llama teología, y Aristóteles también le llama teología a todo lo que se refiere a los dioses. Entonces, de allí viene la palabra teología. Pero entonces, enseñar teología o enseñar catequesis va en la línea de los dones que llamaríamos proféticos. ¿Sí? Y ahí, en esa línea están los doctores, están los evangelizadores y los profetas aquí en el texto. En esa línea están los dones de la Sofía, logos, sofías, el don de la sabiduría y el don del conocimiento, gnosis. Sí. Pero los otros dones también forman parte, hay muchos dones. Entonces quiere decir que han cambiado los tiempos. Me detengo tantito. Han cambiado los tiempos. Ahora las habilidades son muchas. Las universidades han ayudado a la gente a especializarse en muchísimas ramas que antes no había. Y mucha gente ha encontrado en las universidades, no solo en universidades, digamos, en institutos especializados, una forma de hacer brotar o hacer que sus capacidades se refinen y se puedan calificar para poder ir al servicio de los demás. Por ejemplo, ahora, el servicio que nos está dando Noé, lógicamente que es un carisma.
Y este carisma no existía en esos tiempos. Cambian los tiempos, dije. Y hay muchos carismas. La frase sí es de Pablo. Hay muchos carismas. Entonces, ve qué puedes hacer, qué sabes hacer, en qué te has calificado a lo largo de la vida y ponlo al servicio de los demás. Y luego ten mucho en cuenta que no es para lucimiento personal. Y ten mucho en cuenta que en la comunidad hay gente más débil que necesita más protección. Y ten mucho en cuenta que lo que recibiste gratuitamente, hasta donde se pueda, también tienes que entregarlo gratuitamente. Diga, hasta donde se pueda, porque lógicamente, si tú tienes un empleo, sabes hacer algo muy bien, y tienes que vestirte, y tienes que comer, y que tener una casa, pues tienes que calcular. Pero entonces eso quiere decir que el buen cristiano sabe que sus dones los recibió de Dios y que en alguna forma tiene que pagar del diezmo a la comunidad. A ver si me di a entender. Con la frase, ¿se entiende lo que dije? Que en alguna forma tiene que pagar el diezmo a la comunidad. Porque la comunidad, en la comparación de Pablo, es Cristo mismo. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Y quien trabaja en favor de la comunidad, trabaja para Cristo y para su iglesia. Entonces, las cosas pueden tener precio, lógicamente que sí, porque tienes necesidades personales. Pero recuerda, no pueden, en primer lugar, ser precios estándar, porque hay débiles en la comunidad, hay gente más necesitada, etc. Y luego, después, ser considerado en tus precios, por decir. De tal manera que siempre reconozcas que lo que tienes viene de arriba, en el ejercicio diario de tus servicios, de tus diaconías, para que me entiendas, para que nos apeguemos al texto, en el servicio diario de tus diaconías. ¿Alguien más? Y ya nos vamos. La última pregunta. Entonces, piensen que ustedes son del siglo XXI. Bueno, yo creo que ya todos venimos del 20, ¿verdad? Pero no somos millennials, pero entonces no somos del siglo I. Después, entonces hay muchos carismas y de acuerdo al tiempo se multiplicaron y el tiempo también ha hecho que la gente se especialice y descubra que sus carismas pueden ser calificados en diversas escuelas y por lo tanto en enseñanzas pero muy diversas. Entonces quiere decir que no solamente son los que están aquí, todo servió, hecho conscientemente a los demás, con la idea de que cree el reino de Dios en la tierra, de que la iglesia se haga presente, es un carisma, sea lo que sea. Por ejemplo, alguien es un buen conversador, por decir. Pues eso no está aquí, padre. No, pero es que hay muchos carismas y todos tenemos distintas formas de vivirlos y expresarlos. Alguien es buen conversador, llega a un grupo donde parece que todos están callados y llega con ganas de echarlos a andar y empieza y sabe mover la conversación. Es un carisma. No todos tienen ese don. Puedo decirles una cosa, bueno, como experiencia mía. Yo me he querido desde todos los años que he vivido en el seminario, yo como en el seminario, hacer del comedor de los padres un lugar donde se olviden, les cuesta mucho trabajo, sobre todo a los más jóvenes, y aquí tengo seminaristas, les cuesta mucho trabajo entender que es un convivio. El comedor es un lugar de convivio, de convivencia, de compartir lo que te gusta, lo que te duele, lo que quieras. No es solo llenar el estómago, es un espacio para convivir y por lo tanto hay que gastarse ese espacio
En ese momento estás para los que están ahí. Yo algunos con mucho respeto, pero ya son mis compañeros de trabajo, los trato con todo el respeto. Pero decimos, aquí nos sacamos el teléfono. Aquí venimos a platicar. Y no se trata de que comamos en un cuarto de hora. Puede ser un gran trabajador, pero vamos a gastarnos siquiera unos 40 minutos para que podamos conversar, ¿sí? Y pues allí se puede conversar con la broma, es la corona de la confianza y de la amistad, cuando la broma no es para ridiculizar, sino es para exaltar, para vivir, inclusive a veces también hasta para corregir riéndose, pues defectos, y al final de cuentas, ¿saben qué? Los otros son el espejo donde nosotros nos descubrimos. Y si aún de broma te corrigen en alguna forma, pues qué bueno, bienvenido. Querían hacerte el bien. Hay muchos carismas, muchos. Descubre los tuyos y ponlos a trabajar. Nunca, repito, y ya los tiempos han cambiado. Hay más posibilidades ahora de calificar nuestras potencialidades. Potencialidades le llamo yo a eso mismo, a los carismas, lo que recibimos de Dios. Y nadie de ustedes tiene los mismos carismas, todos son carismas distintos. Y los sacerdotes, por ejemplo, no es el mismo el párroco que llegó que el que se fue, por favor. Son dos personas distintas. No quieras que el que llegó haga lo mismo que hizo el otro, porque este tiene acentuaciones y matices en su vida que no tenía el otro. Él tenía otros. A uno le interesaba mucho las celebraciones litúrgicas, a otro le interesaba mucho la cuestión social. Ambos hacían las dos cosas. Las acentuaciones estaban en una. Son distintos. ¿Qué quiere decir? Que el cambio enriquece las comunidades. Pero eso que digo de los sacerdotes, lo digo también de los laicos. La comunidad se hace con la riqueza de los laicos también, por favor. O más bien, la iglesia son los laicos. Nosotros somos también servidores de la iglesia. El sacerdote no es nadie más que un servidor de la iglesia, con sus cualidades personales. Bueno, pues si no hay otra pregunta, ya nos vamos. ¿Ninguna otra? Bueno, ¿qué pasó? La bendición, señor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Recuerden nada más como aviso que los días de inscripción para el semestre que sigue, pues pasen la voz, son el día de lunes a sábado próximo, lunes 26, sábado 31, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde en el instituto. Y el martes y el jueves de 5 a 7 de la tarde. Y luego la siguiente semana tenemos también el miércoles, el jueves y el viernes, porque el martes y el lunes son días festivos. Y va a estar allí don Lalo y van a estar las coordinadoras para ¿cómo se llama? Y asesoras también algunas, para ayudar a la inscripción. A los alumnos que van a reanudar sus cursos de teología de la segunda etapa, también los que no se inscribieron, oigan bien, los que no se inscribieron porque no dio tiempo por la pandemia, tengan la bondad de inscribirse para que se les pase el y los que ya se inscribieron, segunda etapa, oigan eso, segunda etapa, los que ya están inscritos y por lo tanto ya dieron su cooperación, ya tienen su libro, esos nada, simplemente se les pasa la línea y ya, porque ya tenían pagado su semestre, ya tenían su inscripción, ya tenían su libro y simplemente se les va a reponer porque no se les ha dado. Eso no se inscriben, simplemente ya están inscritos. Pero ya tengo yo las listas también para que las manejen las coordinadoras de quienes faltan de inscribirse para el segundo, pues para su primer semestre, porque
la pandemia nos quitó la posibilidad, ¿no? Y luego también a ustedes, a todos, óiganme, hagan el gran servicio de invitar personas para que entren a primero, a las carpetas de primer año. Porque de eso vive el instituto, de la secuencia de alumnado. Todos los bienes que ustedes han recibido, hagan que otras personas también lo reciban. Es un gran servicio a la comunidad, es un carisma. Inviten a sus amigos a que participen de la palabra de Dios. Es hacer presente el reino, es trabajar para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por favor, eso es muy importante. Sobre todo ahora, ¿saben qué? Bueno, hicimos propaganda escrita, dadas las circunstancias en que estamos viviendo. Todo va a ser a través del, ¿cómo se llama?, de la página del instituto, www.Instituto Católico de Teología, Camino, Verdad y Vida.org. Ahí está ¿cómo se llama?, la forma también de hacer la propaganda. Y también está en el Facebook, Templo de Santa Rosa de Lima, Puebla, México. Templo de Santa Rosa de Lima, Puebla, México. El con el que usamos para celebrar la misa los domingos a las 11:30, es el mismo Facebook. Templo de Santa Rosa de Lima, Puebla, México. Así pueden entrar. Y ya también se les va, también hay una, digamos, ¿cómo llamarle? Una cartulinita o de opción que viene allí en ambas direcciones que acabo de decirles, por favor. Hagan ese favor, de veras se los ruego. En este tiempo de pandemia es muy importante la invitación a la gente para que empiecen a primero. Y también para que la segunda etapa reinicien ahora en los primeros días de noviembre, ya inscritos. Muchas gracias. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos aquí el próximo martes. Lo que sigue es la resurrección. Página 101, capítulo 15, 12, 26. La resurrección de Cristo. La resurrección de los corintios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Monseñor. Un saludo. Yo también estoy muy agradecido con ustedes. Dios los bendiga. Así les. Gracias, Monseñor. Que Dios les bendiga. Gracias, saludos y bendiciones a todos. Ahí. Entonces allá les va a llegar lo del Cali, por favor, para que lo tengan ahí en sus apuntes. Sí. Le voy a dar el libro. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, pues. Padre. Que Dios les bendiga. Gracias, Monseñor. Sí. Gracias, Monseñor. Que Dios les bendiga. Gracias, Monseñor. Maruca, buenas tardes.